Toaz, eh, el miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias. Eh, Quizá el honor más importante que ha recibido es una charla invitada en el Congreso Internacional de Matemáticas en Río de Janeiro en 2018 y más recientemente el Premio Nacional de Matemáticas 2023 de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. El trabajo del doctor Uribe está en muchos campos, la topología algebraica ciertamente, pero siempre relacionada a la físico-matemática, también un poco de geometría algebraica, y, eh, y ahora nos hablará del reporte más reciente, un trabajo que ha venido realizando en los últimos años, donde aplica ideas avanzadas de topología algebraica a problemas de físico-matemática en física de materiales del estado sólido. En este caso nos va a hablar de detección de invariantes topológicos en Hamiltonianos. Bernardo. Bueno, Ernesto, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por venir. Como dice Eduardo, que no me mudo ya para México. Yo me mudo a México, me gusta mucho México. Trabajé aquí hace unos años, hace 15 años en el CINDESTAD. Desgraciadamente apareció una pandemia que me asustó, se llamaba la pandemia H1, no, N1, H1N1. En esas épocas, precisamente me tocó acá. Y tomé la mala decisión de irme, pero pues ya la tomé. Sin embargo, me siguen invitando, afortunadamente. México es un país muy generoso, tal vez en México no se dan cuenta. Yo vengo de uno que es nada generoso. Entonces, termino viniendo acá porque México es un país generoso. Ustedes no van a Colombia porque no somos generosos, no le damos nada a nadie, ni a los invitados, ni a los locales, a nadie. Entonces, nos enorgullece y enaltece que aquí en el CINDESTAD reciban tantos estudiantes colombianos. Muy seguramente seguirán recibiendo más con las circunstancias actuales en Colombia. Y es para mí un honor estar acá. Soy amigo de Ernesto, de Miguel, de Bernardo, que es joven relativo a mí, Eduardo, Carlos. Quiero hablarles de un tema que está en el borde de, digamos, de la matemática con la física, que ni siquiera voy a decir teórica, con la física, que es en materia condensada, y que de unos años para acá me he venido interesando en ese tema y que me ha obligado a mí a aprender del lenguaje de los otros, no de ellos que aprendan al mío, sino yo tenía que aprender del lenguaje de los otros. Y eso me llevó a interesarme en formalizar ciertas estructuras matemáticas que se usan mucho en materia condensada, en especial entender cuáles invariantes existen en cristales para sus propiedades electromagnéticas. Y llevó hace unos años a que Miguel y yo le propusiéramos a Higinio aquí presente a que se dedicara en su tesis doctoral a formalizar, estructurar, organizar los grupos de invariantes topológicos asociados a cristales desde el punto de vista de la topología algebraica, y es así como mañana va a sustentar su tesis doctoral, que se basa en describir unos grupos de invariantes llamados los grupos de K-teoría, pero en particular pensando en materiales que tienen simetrías magnéticas, por lo tanto son los grupos de K-teoría que hemos denominado magnética, criterio magnético equivalente. Higinio estaba preocupado de que yo fuera a hablar de algo de su tesis, entonces no voy a hablar de nada de la tesis de Higinio, voy a explicar de dónde sale la tesis de Higinio. O sea, ¿por qué interesa esto? ¿Por qué queremos estudiar los invariantes? ¿Y por qué queremos estudiarlos desde una visión un poco diferente a la de matemáticas estándar, añadiéndole un montón de decoraciones que no estaban en el mercado? Esas decoraciones importan. Y de esa manera tal vez Higinio mañana tenga un poco más de espacio para hablar de las matemáticas detrás. Entonces la palabra aquí importante es detección. En topología algebraica hay invariantes, a veces sabemos que existen, pero a veces no sabemos cómo detectarlos. ¿A qué me refiero? Eso uno sabe cierto objeto tiene, queremos saber si tiene o no tiene invariante, la opción de invariantes es 2 o n o los enteros. ¿Cómo lo extrae el invariante? Extracción de invariantes es difícil, pero hay que determinar protocolos de extracción,
Y esto, digamos, es parte importante de física, es no solo dígame que hay un invariante, dígame cómo lo extrae. Y deme una fórmula que lo extraiga, no una cosa en abstracto que no pueda yo aplicar. Y la idea es que se hagan hamiltonianos aplicados a cristales. Entonces aquí estoy poniendo un pequeño dibujo esquemático muy simple de una estructura cristalina dosdimensional, donde tiene dos tipos de átomos y tiene un retículo que es una cuadrícula. Y las rayitas que le puse aquí representan cómo yo lo subdivido dependiendo cómo lo quiera yo replicar utilizando diferentes retículos. Voy a saltar aquí la física rápidamente, pero quiero que tengamos en cuenta que aquí eso es medio esquemático, voy a llegar rápido a los hamiltonianos. Es que lo que queremos entender es las propiedades de los electrones en materiales de esta forma, que son infinitesimalmente de esta forma, y ustedes tienen que pensar aquí que estos son átomos, puede ser sodio, puede ser lo que sea, puede ser tungsteno, puede ser los materiales que sean, y queremos entender las propiedades electrónicas del material, en particular la primera más simple, si un material conduce o no conduce electricidad, si es aislante o si conduce. Esa es la primera y es muy simple de entender, digamos, porque uno la puede hacer con un experimento, ¿no? Le pone el cablecito y si conduce, conduce, y no conduce, no conduce. Pero ¿esto cómo se modela? Entonces se va a modelar por medio de un hamiltoniano que nos va a describir las propiedades, digamos, de los electrones entre ellos. Pero lo que voy a hacer es que voy a pensar en lo que siente un solo electrón, y esto es un teorema espectacular que llevó un premio Nobel de Física, que se llama la teoría de la densidad funcional, que es en vez de estudiar todos los 10 a la 26 electrones que están aquí metidos, yo lo que voy a hacer es voy a calcular el promedio de lo que sienten todos esos 10 a la 26 electrones, y voy a pensar como si hubiera un electrón, y voy a esperar la esperanza de lo que siente ese electrón. Entonces, este hamiltoniano que está escrito, no les voy a decir quién es, porque tiene un montón de interacciones, es el hamiltoniano que siente un electrón, asumiendo que no hay más electrones, pero lo que siente relativo a todos esos núcleos. Entonces, piensen que el electrón está por acá y siente información de este núcleo, 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 de todos esos núcleos. Entonces, cada electrón, ese electrón está sintiendo información de todos esos núcleos. Pero esos están puestos en una retícula, por lo tanto es repetitivo. Muy bien, entonces este es el hamiltoniano, no lo voy a escribir porque no soy experto en eso y comenzaría a decir bobadas del electrón, de un electrón, y está basado en algo que se llama en física teoría de la densidad funcional, y consiste en entender la propiedad de un electrón en todo esto y es suficiente para entender las propiedades electromagnéticas. Entonces piensen que es un solo electrón, pero estoy modelando todos al mismo tiempo. Y aquí sí, los que saben más física que yo, corríjanme si digo alguna burrada y lo corrijo rápidamente. Obviamente este hamiltoniano va a tener una periodicidad. La periodicidad va a estar dada por vectores de la red, esto es la red, y obviamente si ustedes se trasladan una unidad a la derecha, una unidad hacia arriba, pues la información es la misma, entonces son vectores de la red, pero como los físicos lo llaman la red, y por lo tanto lo que yo tengo aquí es un hamiltoniano periódico. Entonces como es periódico no se enreden con problemas de compacidad, aquí no hay problemas de compacidad, porque todo esto es periódico. Oye, entonces R barra es como un vector. Sí, R es, el electrón está por acá, Vector de posición. y yo pongo un centro en algún lado, digamos que el centro lo tomo aquí, digamos que el centro de mi malla es esta, y yo mido su posición del electrón. Esto puedes componer momentos ahí también. Lo puedes poner con posición, ahorita lo paso un momento, entonces el electrón está aquí parado y está sintiendo unas interacciones con respecto a estos núcleos, entonces yo los tengo que escribir, calculo el vector, usualmente estas interacciones son de la forma E a la menos I, un vector de momento por uno de posición, y esos son los pedazos que parecen en hamiltoniano, y eso es lo que siente el electrón de cada núcleo. Entonces cuando estos personajes en física modelan el cristal, cogen el cristal específico con las distancias específicas que están dadas por experimentos y comienzan a poner el hamiltoniano relativo a todas las interacciones que tiene este electrón con respecto a sus vecinos. Pero son infinitos vecinos. Entonces lo que se hace es la aproximación a primeros vecinos, a segundos vecinos, y basta a terceros vecinos. Con terceros vecinos ya están todas las propiedades electromagnéticas modeladas. Si está muy lejos, como que no importa. Entonces, digamos que eso obviamente computacionalmente es muy difícil porque tengo que solucionar el hamiltoniano, etcétera, 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 pero para eso hay supercomputadores. Digamos, no lo hago yo, lo hacen mis colegas físicos.
Pero entonces la información física detrás es toda la información que la tienes que proveer tú. Uno va y la busca, si tiene un material, sal, ya se ha medido exactamente cuánto miden las distancias entre átomo y átomo. Y también los ángulos de deformación. Esto todo está, digamos, calculado, a no ser que sea un material nuevo. Lo que quise decir aquí es que pongo todas las interacciones que siente este electrón relativo a todos los átomos. Eso no lo estoy diciendo yo como es, pero eso es todo un doctorado en física. Es que no puedo poner todo un doctorado en física en una charla. Por eso hay cajas negras que me tienen que creer, pero si ustedes buscan en Google encuentran todos libros al respecto. Listo. Entonces, claramente hay un pedazo que viene de la energía cinética y usualmente, porque es más fácil resolver el hamiltoniano en momento, entonces uno hace aquí la transformada de Fourier y voy a poner cómo escriben estos físicos y esto va a ser en coordenadas momento, entonces hago una transformada de Fourier. Como esto es un retículo repetitivo, entonces puedo hacer la transformada de Fourier y en vez de tener el hamiltoniano en posición, lo tengo ahora en momento. Y entonces, el momento, claramente, aunque lo puse en K, hay un pedazo ahí que es P cuadrado sobre 2m, que va al principio del hamiltoniano. Está escrito en coordenadas de física estándar, pero así es como se escribe el momento en coordenadas en materia condensada. Entonces, K viene siendo la derivada con respecto a cada coordenada, lo voy a llamar ahí. Coordenadas de momento, hago la transformada de Fourier y ahora escribo el hamiltoniano en coordenadas de momento. Entonces, de ahora en adelante, todo lo tenemos que pensar que esto es en coordenadas de momento. ¿Y dónde vive ese momento? Ese momento pues va a vivir en un toro, dadas las dimensiones del cristal, donde n va a ser en la dimensión del cristal. Ahora, la dimensión del cristal puede ser 4, si me invento cristales que tienen una dimensión repetitiva con el tiempo, son cristales que vibran, o 5, si tengo imaginación potente en física, pero pensemos que en términos prácticos es 1, 2 o 3, no va a ser 25. Muy bien, entonces tengo un hamiltoniano que está definido en esto que va a llamarse el toro n-dimensional. En nuestro caso va a ser n igual 1, 2 o 3. Y ese hamiltoniano, lo que usualmente se hace en la física es resolver el problema de valores propios, así llaman ellos, que sencillamente resuelva las energías que puede tener dichos electrones. Entonces yo resuelvo el problema, yo no, pero yo quiero resolver el problema de valores propios, entonces yo quiero resolver esto. Claramente esas energías dependen del momento y me faltó aquí un vector. Y claramente aquí hay unos fenómenos que hay que poner importantes, que es que los voy a comenzar a enumerar los vectores propios de esta cosa y los enumero relativo a la energía. Pongo el de mínima energía abajo y comienzo a llenar los espacios de los electrones para arriba. Entonces estos son mis vectores propios, estas son mis energías. Y la enumeración sencillamente está diciendo que la energía n en un punto K es menor o igual que la energía n más 1 en un punto K. Entonces, digamos, esto es sencillamente resuelve el problema de valores propios, el espectro del operador, pero notemos que esto está dependiendo de mis coordenadas de momento, que se lo tienen que imaginar como que está dependiendo de la posición del electrón aquí. Digamos, ¿recuerdas que son energías son constantes? Sí, estoy asumiendo que estoy en el estado base, me voy a mirar Claro. todo, digamos, estamos en el estado base, no estoy poniendo aquí ninguna dinámica, estoy haciendo la ecuación de Schrödinger estática. La ecuación de Schrödinger estática que está acá. Lo que quiero decir aquí es que este es el primer problema que quiero resolver y quiero ver cómo se ven estas cosas. Entonces, la primera parte estructural es entender cómo en materia condensada muestran la solución a este problema, que es totalmente computacional, numérico. Yo pongo eso aquí, pongo distancias, enter, comillas, ¿no? Enter en un supercomputador, porque a veces necesito muchos cálculos y me sale la información. ¿De qué? De los estados propios por punto K. ¿Por punto K dónde? En este retículo. ¿Cuántos puntos K pongo? 500 por 500 por 500, lo que el computador me dé, para que sea súper fina el cálculo. ¿Yo qué voy a modelar? Entonces, ¿yo qué voy a pintar? Entonces, digamos, esta cosa que yo puse arriba, los personas de materia condensada miran la celda que se repite, en este caso voy a usar la celda verde, pude haber puesto la celda roja que es más chiquita que se repite, uno escoge una celda que se repite y uno escoge un retículo y marco puntos de alta simetría. Entonces voy a marcar gamma, lo marco aquí, voy a marcar este punto, se va a llamar X, y voy a llamar este punto por aquí que se va a llamar M. Entonces pensemos que donde están los atomitos, puntos son gamas, donde están los otros X, en los puntos intermedios M, y noten que claramente aquí hay otro punto, pero este M es similar a este porque hay una rotación de 90 grados que manda el uno en el otro, entonces solamente me quedo con los especiales.
Entonces hay una zona aquí triangular que tiene a gamma, a m y a x. Digamos que esta zona es la zona especial, porque todas las demás como que llego a ellas por medio de traslación, rotación, espejo, es zona, digamos, fundamental. Ahora, al resolver este problema, noten que esto es letras y uno como ve una imagen pictórica de esto. Entonces noten qué es lo que tengo abajo. Lo que yo tengo abajo es el toro dos-dimensional, en este caso tengo el toro dos-dimensional, que son las coordenadas. La solución de esto, ¿dónde vive? Vive en el universo de cuántos átomos yo haya decidido poner, los primeros vecinos, los segundos vecinos, los terceros vecinos. Dependiendo de eso, es un espacio vectorial de la dimensión de los átomos que yo quiera poner ahí en el hamiltoniano. Digamos que lo voy a anotar n, no me va a importar mucho. Entonces tengo un fibrado trivial, que es donde están los estados, y obviamente tengo una proyección natural, y las secciones de esta cosa van a ser mis estados propios del hamiltoniano. Punto a punto, bueno, dos. Este no es el mismo n de arriba, este es un k, este es un n que puede ser, Dios mío, las mismas n's por todos lados. T2 o T3, estas son mis secciones que están aquí. Punto a punto tengo un vector y va variando. Ahora, lo que hacen en materia condensada es que lo pintan. Entonces, ¿qué pintan? Este dibujito es muy simple, pero es muy eficiente. Tomo mis puntos de alta simetría y pinto los caminos que los unen, con las distancias que están ahí, tan igualitas como se puedan, y los recorro, gamma, m, x, gamma. Si son esos puntos especiales, listo, eso es mi base. Y lo que hago es pintar el espectro. Yo lo pinto. Entonces, lo pinto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay como un valor minimal. Hay un valor que se llama aquí, que se llama el nivel de Fermi. Eso sí es algo que yo no pude entender cómo lo calculan, pero sencillamente es el nivel donde los electrones se llenan, donde ya está lleno de electrones, donde en siguiente energía no hay electrones. No piensen que en cualquier átomo hay un nivel. Entonces miren la ecuación que resuelve los electrones y pues en algún punto hay electrones, en la siguiente órbita no hay electrones, ¿no? Entonces hay un punto donde deja de haber electrones y un punto donde sí hay electrones. Ese corte se llama el nivel de Fermi. Es el nivel de Fermi, y lo que se hace es, se pintan los valores propios de estas cosas en este diagramita, y pues voy a pintar un diagrama de lo que puede salir. Digamos que sale una cosa así. Usualmente salen unos diagramas no triviales, a veces salen muy bonitos. Voy a hacer repetitivos. Y lo que estoy pintando acá, para que quede claro, es el espectro del operador. Son las energías de los estados. Es decir, que esta es la energía 1, la energía 2, la energía 3, la energía 4. ¿De quién? De estos valores que están por acá. Entonces, esto es la energía. Y estoy pintando el espectro del operador de energía. ¿Vamos bien? Pero eso en la segunda columna, ahorita dijiste la primera columna son de energías. Pues no, todo es energía. Este es un camino que va de gamma a m, es este caminito de aquí. Los puntos de simetría. Entonces es un camino, es decir, abajo hay un foro, abajo hay un foro. No, aquí no hay tiempo en ningún lado. Este camino que recuerda en puntos de simetría máxima. Exacto, esto es importante entenderlo, porque si entendemos esto, yo que tengo abajo, tengo el toro, ¿cierto? Eso es mi base de mi espacio vectorial. Para cada punto K yo tengo un hamiltoniano que yo resuelvo. Entonces quiero graficar la energía, pero para graficar la energía necesito 3 dimensiones, ¿no? La base es 2-dimensional y la energía me da la tercera. Yo debería pintar unas mantas, pero las mantas son inentendibles si yo las pinto en un papel. Entonces yo debería pintar una manta, y la primera manta debería tener una cosa así. Esta es mi primera manta, y entonces diría, esta es la energía 0 o 1. Y por aquí tengo otra manta, pero es otra manta de otro color, que se pega aquí, y esa manta va para arriba, y así. Esta es la energía 2. Pero eso no lo entiende ni Mandrake en un dibujo, ¿no? Y pues digo, eso es la idea, es que se entienda. Entonces, ¿qué hacen ellos? En vez de pintar todas estas mantas horrorosas, dicen, no. Haga lo más inteligente, que es, muévase en los caminos de alta simetría y solo pinte la energía en el camino de alta simetría. Entonces, esto que estoy pintando acá se refiere a eso. Entonces, digamos, esta rayita es esta, aquí le pongo doble rayita y es esta, y tercera rayita. Entonces, solo pinto la energía ahí. ¿Con qué finalidad? Con que gráficamente sea útil, pero tiene también una razón de ser. Las cosas extrañas que pasan en la energía van a pasar en los caminos de alta simetría. Donde no hay simetrías, las energías se van a separar. El espectro va a ser totalmente discretizado, no hay degeneraciones. Todas las degeneraciones van a aparecer
en los caminos de alta energía, a no ser que haya algo raro detrás. Debido a eso se pintan así, y lo que estoy pintando entonces es, esta es la energía 0, que claramente ustedes se dan cuenta que es igualita a la energía 1, porque hay dos bandas pegadas, porque aquí salieron dos bandas. Entonces aquí es la energía 2, que es igual a la energía 3, pero aquí está la energía 4, perdón. A la energía 3 estoy pensando en 0. Aquí está la energía 3, que es igual a la energía 2. La energía 0, que es igual a la energía 1, y aquí hay 4 energías. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí son degeneradas las energías. Es dimensión 2, porque aquí se separó y me dieron 2. O sea, aquí había 2, en total hay 4, pero aquí están pegadas. Cuando uno ve las bandas, a veces las energías se pegan todas y dan degeneraciones altas. Esas son buenas y malas noticias al mismo tiempo. Pero lo que yo quiero que nos demos cuenta es que aquí hay 4 bandas, ¿no? Así le llaman los físicos, 4 energías, 4 estados propios. Y aquí por encima hay otros. Estos es lo que están aquí abajo, se llaman los estados ocupados. Llaman estados ocupados. Los desocupados son los de arriba, donde podría haber electrones, donde si lo forzo a tener un electrón, tiene que caer ahí, porque no pueden caer en cualquier lado, tienen que caer en órbitas, las órbitas están a ciertas distancias. Entonces está, digamos que cuantizado por la posición de los electrones. Ahora, el punto es, cuando estas líneas de energía no se cruzan con este nivel, el material es un aislante. Lo voy a poner por allá. Es decir, no va a conducir electricidad. Ese es el primer resultado bonito, no trivial de esta historia, es si usted logra hacer esta modelación, y ya la pueden hacer claramente los físicos muy rápidamente, sin tener que hacer ningún experimento, saben si el material va a conducir o no va a conducir. Entonces, digamos, en esta situación, si yo tengo, como les dije, este diagrama, lo tengo ya escrito, vuelvo lo pinto acá, vamos a hacerlo ya esquemáticamente, tengo aquí esta cosa así, de energías, aquí está el nivel de Fermi, y tengo una cosa así, como tiene un hueco, aquí hay un hueco, se llama un gap energético, como tiene un hueco, el material es un aislante, ya les muestro por qué al revés no. Si por el contrario, yo pinto las energías, lo mismo, esto es gamma, m, x, gamma, y me da un cruce de energía, es decir, aquí está el nivel de Fermi, y de repente la figura me queda atravesada en la mitad, quiere decir que en estos niveles de por aquí, acá, tienen que pensarlo de esta forma, hay unos electrones que están llenos, pero que no cuesta mucho perturbarlos y comienzan a ocupar espacios que están libres. ¿Listo? Entonces pensemos qué quiere decir. Quiere decir que están ocupados aquí, en su sector, pero con cualquier perturbación pasan a un sitio donde hay espacio. Y si hay espacio, hay conducción. Si hay espacio, el electrón se puede mover. Si no hay espacio, si el electrón está aquí confinado y yo lo perturbo con otro electrón, no se mueve, queda ahí atrapado, no tiene por dónde moverse. Entonces, estos son metales. Entonces, es el primer éxito de esta teoría, en mi opinión, que es solamente con una modelación sencilla de un material, yo puedo saber, sin tenerlo, sin hacer ningún experimento, si es metal o no es metal. Claramente hay unos términos intermedios que se llaman semimetales, que son, ¿qué pasa si este hueco es chiquito? Si el hueco es chiquito, hay electrones que saltan. Si yo los mando muy fuertes, ¡pum!, saltan. Entonces tienen cierta conducción. Es decir, son aislantes si yo les mando electrones con poca energía, pero si los mando con alta energía, ¡pum!, conducción. Entonces son semimetales, conducen a ciertas velocidades. Bueno, dicho eso, lo que quiero que nos demos cuenta es que yo me voy a concentrar únicamente en entender aquellos que son aislantes. ¿Aislantes qué quiere decir? Quiere decir que hay un nivel de energía específico de tal manera que todos los estados de ahí para abajo no cruzan ese nivel de energía. Dicho eso, yo puedo acumular todos los estados que están aquí debajo y me van a formar un fibrado vectorial. Y ahí comienza la tesis de Higinio a tener sentido. Ese es el fibrado vectorial que voy a estudiar. ¿Por qué? Porque los puedo separar. Noten, si hay una separación, aquí hay 4 estados, aquí hay 4 estados, aquí hay 4 estados. Si no hay una separación, resulta que aquí tengo debajo ocupados, aquí hay 2 estados, pero aquí hay 2, pero aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 0.
Entonces, repentinamente yo no puedo definir de manera clara y concreta cuáles son los estados ocupados. Entonces, cuando el material es aislante, lo que se hace se define el conjunto de estados que están por debajo del nivel de Fermi, y eso me define un fibrado vectorial. Si la notación, digamos, se llama el fibrado del blojo, el fibrado del blojo. ¿Qué tiene que ver la dimensión? De Acá chiquita, la dimensión del fibrado vectorial. esto, Rango, pues, del número de átomos que pusiste, porque por cada átomo tienes que poner una entrada en la matriz, porque las interacciones que borré están dadas por cada átomo. Entonces, cuando tú escribes tu hamiltoniano es por cada átomo que tú me das, que tú decides, tú pones una interacción. Entonces te da una entrada en el sistema del espacio vectorial. Si tú pones los primeros 4 vecinos, te da dimensión 4. Si pones los segundos vecinos, te da dimensión 16. Debería ser infinita, ¿no? Porque tienes infinitas interacciones. Pero pues uno para en algún momento y ese es el tamaño de tu sistema a solucionar. Cuando un físico de materia condensada, cuando tú ves que la celda, que el material que tiene muchos átomos, del estilo, vamos a inventar letras, X sub 16, H sub 48, ¿no? Es una cosa gigante en términos de átomos. Ellos no lo pueden modelar bien, porque significa que la matriz va a ser 200 por 200 la matriz, tienes que hacer un proceso de diagonalización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando es muy grande el sistema, ellos no lo pueden modelar bien. Entonces está fijo desde que empiezas con el cristal. Cuando tú comienzas con tu cristal, tú decides, aquí lo borré, y tú decides de entrada, esos son puros softwares lo que esta gente hace, no se hace a mano. Entonces tú le dices, yo quiero que me incluya únicamente los primeros vecinos. Entonces tú te paras aquí, digamos, y dices, bueno, yo voy a incluir únicamente, tomas unas distancias y tomas un círculo asociado a eso, no incluyes más. Y entonces te da un tamaño más chiquito, pero entonces cuando lo modelas, te da chiquito, te da 4, entonces cuando lo modelas el nivel de Fermi es el mismo, pero te da 2-dimensional, dos energías, y tú dices, bueno, esto puede servir, usualmente no sirve, entonces dices, no, añádale segundos vecinos, entonces te agranda el sistema y ya te salen 16, entonces ahora es 16, salen 16 sistemas de energía. Hay que pensar, digamos que yo estoy modelando un electrón y solo veo 4 cosas, entonces como 4 electrones, así me lo imagino yo, pero si yo añado más, pues ahora tengo 16. Entonces depende de lo que le pones, va creciendo o disminuyendo del total, pero la teoría detrás física es que esto es infinito, no es un espacio Hilbert y tienes todas las interacciones posibles, infinitas interacciones, pero uno supone que se agotan. Dicho eso, entonces, cuando uno modela, depende de qué estás modelando y depende de qué tantos vecinos pusiste. Tienes que hacerlo explícito en tu sistema, yo puse tantos vecinos. Pero se demuestra que después de ciertos vecinos no hay nada nuevo, ¿no? La interacción es minimal. Usualmente con primeros y segundos es suficiente. Eso no quiere decir que sea fácil. Piensa en lo tridimensional y piensa en una cosa llena de átomos por todos lados y piensa en la cantidad de primeros y segundos vecinos que puedes tener. Entonces ya se te despelota computacionalmente. Yo no hablo nada de computadores, pero todo esto tiene una pata computacional no trivial que tiene que poderse ejecutar, ¿no? Si no, y toca buscar las formas de dar las vueltas para que se pueda ejecutar. Entonces, lo que yo solamente quiero es, entonces necesito un hamiltoniano que sea aislante. Necesito que sea aislante. Y este block Bonnier, ¿quién viene a ser? Entonces voy a poner notación, ¿no? Pero es el generado por todos los estados propios, tales que la energía sea menor que un específico nivel de Fermi, que se escribe así, ¿no? Entonces tomo todos esos estados y tomo todo el espacio vectorial generado punto a punto, y esto define un fibrado vectorial. Ese es el fibrado vectorial que voy a tener en cuenta. Entonces ustedes dirán, ¿cómo? Obviamente aquí hay un K, pero es para todo K. Entonces me define un fibrado vectorial que tiene por base K. La base de ese fibrado vectorial es Tn, y es un fibrado vectorial con el número de bandas que esté ahí, que no sé cuál sea, voy a llamarlo L, y es un fibrado vectorial, le vuelvo un nombre a esto, F, H, J, muchas letras. Es que era la energía, J, K, F, N, O, P, Q, T. Claramente este fibrado vectorial, pues obviamente como fibrado vectorial estaba contenido en T a la N cruz C a la K cruz L. Pero ese es el fibrado que me interesa. Y es el fibrado que generan todas estas secciones, que en este dibujo es lo que está debajo. Pero quiero que nos demos cuenta que esto es un dibujo de energías, las energías son números.
esto es un fibrado vectorial que tiene información topológica intrínseca ahí dentro. Ahí hay fibrados de Hopf, hay clases de Chern, hay millones de cosas ahí dentro. En el dibujito que hiciste, entonces, de la zona fundamental, lo que le llamaste zona fundamental, entonces ahí la K sería 3, ¿Aquí? tomaste gamma, M y X. No, eso es gamma y mx es como marco yo las letras, como marco yo los puntos. Es donde voy a caminar, es donde quiero caminar. Pero eso no es la cantidad de átomos que yo tomé. La cantidad de átomos, si yo me paro por acá, es este, más este, más este, más este, más este, más este. 6 átomos, digamos. ¿Qué siente cada uno de ellos? Lo que párate aquí y pregunta qué siente alrededor en la interacción con los demás. Ok. Pero a la hora de caminar no voy a repetir caminos que se puedan llegar por medio de simetrías porque las energías van a ser iguales, más no los estados propios, pero las energías sí. Entonces yo solo me voy por caminos de alta simetría, los demás son repetidos y claramente me haría falta el interior, pero como les digo, estos son mantas que se van a separar. Un teorema no trivial. Ese triangulito que te está haciendo es que no trabaja sobre el TN, sino sobre una TN dividido por algo más. Ah, sí, sí. Ah, sí, digamos, yo estoy trabajando en un pedacito chiquitito del TN, ¿no? Lo que pasa es que el TN se replica con esos triangulitos, ¿no? Entonces todavía tienes otra simetría, tiene otra simetría más identidad. Claro, tiene otra que no lo veo, o sea, me encanta esta charla porque estoy hablándoles de lo que no hago yo, ¿no? Lo que ellos pintan es esto, y uno tiene que entender a partir de esto lo que está detrás, que es todo esto. ¿Sí me explico? Pero eso es lo que aparece en los artículos, ustedes lo miran y ven un diagrama de rayitas. Yo me enseñé como espaguetis, ¿no? Espaguetis por todos lados, y eso que tiene que ver los espaguetis con el problema inicial, pero permite entender, como les digo, si es aislante o no, y permite darse cuenta que hay degeneraciones y que hay puntos raros de cruces que son importantes porque los cruces son los que generan la información topológica. Ahí es donde está la información topológica del fibrado vectorial. Y lo único importante ahí es que los cruces de energías solamente se dan en ese diagrama. Puntos fuera de ese diagrama no. Sí, así. Estoy exagerando. No siempre porque hay puntos, o sea, estos son, los cruces tienes razón localmente. Toda la información local te los da aquí. Pero si llega a ver por razones que hay topológicas de que tiene que haber un cruce, a veces le toca en el interior y no se ve. Y ese es un problema para los físicos de materia condensada porque nunca lo pintan. Y hallar notas, sigue caminos es fácil, pero buscar un punto de cruce en un interior a punta de datos es difícil porque a veces no son realmente cruces, sino cuasi cruces, pero puede haber en el interior. Pero no es usual, como tú dices, no es usual. Bien, dicho eso, entonces, esto es lo que uno quiere entender. Entonces voy a comenzar a darles ejemplos sencillos que son muy importantes. Creo que en todo, así como en matemáticas, en física, los ejemplos más sencillos son los más importantes, porque esos ejemplos dan a entender cómo es la teoría global. Entonces, voy a comenzar con unos ejemplos para que me entiendan. Pero entonces, ¿qué le puedo yo extraer a un fibrado de este estilo? Pensemos ahora como topólogos algebraicos o hicimos algún curso de topología diferencial. Le podemos extraer clases características. Eso es lo que le podemos extraer. En particular, clases de Chern. Más barato por ahora. Si no tuviera nada más, es lo único que le podemos extraer. Pero resulta que hay un montón de simetrías del cristal. Puedo rotar, puedo trasladar, puedo reflejar. Entonces, este fibrado no es solo un fibrado complejo, es equivariante. Hay un grupo de simetrías actuando en el retículo que tiene que actuar en las fibras. Tiene que ser equivariante. Pero no solo es equivariante, es que hay una simetría misteriosa, que es rarísima, que se llama reversar el tiempo. Lo pone en inglés, porque no sé cómo decirlo en español. Que significa tome su hamiltoniano y ponga el tiempo para atrás. ¿Qué pasa? Entonces, desde el universo de física teórica, pues es echar para atrás, echar para adelante, ¿cuál es el correcto, ¿no? Entonces uno puede tener en su hamiltoniano simetrías de echar para adelante o echar para atrás, y el hamiltoniano no sabe para qué lado está yendo, si para el futuro o para el pasado. Esa simetría es muy importante porque es una simetría que no está dentro de las geométricas, ya les explico eso, sino que está dentro de las simetrías que se llaman metafísicas o simetrías externas al sistema. Esta es muy importante porque nos va a dar más información porque es antilineal compleja.
muy importante. La mecánica cuántica todo es complejo, lineal. Lo usual, todo tiene que ser complejo, lineal. Bueno, esta se atraviesa y es solamente revisar la ecuación de Schrödinger y tiene que ser antilineal. Muy bien, pero entonces dicho eso, quiero que veamos unas cosas muy importantes que antes de entender qué es lo que estamos buscando, para qué lo buscamos. Hay una cosa que se llama el efecto Hall. El efecto Hall se pone una corriente en un material dos-dimensional, se pone un campo magnético perpendicular al material y resulta que genera que haya un diferencial de carga. Entonces genera que las cargas se deflecten, las positivas por un lado y las negativas por otro. Y esto genera un fenómeno que es que genera una corriente transversal. Entonces genera un diferencial de voltaje. Aquí, un diferencial de voltaje no cero. Y eso es lo que se llama el efecto Hall. Famoso, tiene una corriente, usted pone un campo magnético, deflecta cargas. O sea, genera una corriente transversal. Importante de todo esto es que ese material tiene que tener una presencia de un campo magnético externo. Tiene que ser un campo magnético externo. Parte de lo que motivó todo este estudio de fases topológicas de la materia es que descubrieron que, eso es el premio Nobel básicamente del 2016, de que hay unos materiales que intrínsecamente están magnetizados. No se notan, que son antiferromagnéticos. Intrínsecamente están magnetizados y que generan un fenómeno usual. Entonces, esos materiales se llaman los aislantes topológicos. Entonces, ahí va, los pongo como lo ponen los físicos, los aislantes topológicos. La primera versión. Esto es un material que si uno lo pone así, no conduce, en el interior no conduce nada, pero resulta que conduce en la frontera. Y conduce en la frontera de esta manera, para que más o menos se imaginen que hay un teorema de Stokes aquí dando vuelta. Todo quiere dar vueltas internamente. Entonces resulta que si uno pone una corriente, no conduce por el interior, toda la corriente se conduce por el borde. Toda la corriente se conduce por el borde. Entonces eso se llama que conduce por el borde. Pero no conduce en el interior. Todo pasa por los lados. No conduce en el interior. Es decir, uno se da cuenta que los electrones están moviéndose únicamente por el borde y no están moviéndose por el interior y la conducción es bastante buena. Este fenómeno que está aquí se llama el efecto Hall cuántico. Ya les explico dónde sale. Se llama el efecto Hall. Y el efecto Hall cuántico se modela con una cosa muy simple que es la clase Chern 1. Y ya vamos para allá. Y ahí se va dando uno cuenta porque comienza a importar un poco los invariantes topológicos en esta historia si repentinamente aparecen en los materiales dos-dimensionales. Entonces, en primer lugar, déjenme darle la fórmula de lo que se llama la conductancia Hall. Y la conductancia Hall, como la escribieron, para algunos que la han visto, la conductancia Hall se escribe de la siguiente manera, y es 1 sobre 2pi, sobre la integral doble, sobre el toro, obviamente esto es el toro dos-dimensional, de la suma de los estados donde tal es que la energía sea menor o igual al nivel de Fermi, y lo que se hace es que se calcula la clase 1 de Chern y la clase 1 de Chern en términos de coordenadas cartesianas, se escribe así. Se acopla el estado propio con el estado propio después de derivarlo en la dirección X y derivarlo en la dirección Y. Y todo esto que estoy poniendo aquí es exactamente a la clase de Chern 1 del fibrado que llamé P. Pero esta cosa que está aquí es proporcional a lo que se llama la conductancia Hall. Y la conductancia Hall, o la resistencia Hall más bien, no, la conductancia Hall es proporcional a la conductancia de Hall, que es medir en estos materiales misteriosos, es medir el voltaje de Hall que se genera cuando le pongo una corriente. Y resulta que está cuantizado. Proporcional, y esto va así, entonces proporcional es B, es el número de Chern, multiplicado por E cuadrado, dividido la constante de Planck, y este B de aquí es la clase de Chern. Entonces resulta que el teorema de esta gente que le dio el premio Nobel es que, por un lado, no hay que calcular la resistencia, la conductancia de Hall, que mide el voltaje relativo a la corriente en estos materiales misteriosos, y se dieron cuenta que esa resistencia venía
por bloques, era constante, y luego bajaba la mitad, y luego bajaba un tercio de la inicial, y luego bajaba un cuarto de la inicial, y luego bajaba un quinto de la inicial, y claramente los denominadores eran números naturales, el 1, el 2, y esa cuantización los hizo pensar, esto está raro. Yo no sé cómo se dieron cuenta que voltearon la fórmula, la miraron así, masajearon y se dieron cuenta que lo que estaban calculando no era nada más que la clase de Chern 1. Poniendo aquí la clase de Chern 1, pero debería integrarla, ¿no? Para que quede claro que eso es un número. Entonces resulta que el efecto de saber cuál es la resistencia o la conductividad de Hall resultó ser totalmente asociado a un invariante topológico que es la clase Chern del fibrado vectorial. ¿De cuál fibrado vectorial? Del fibrado vectorial de estados propios del hamiltoniano, si es aislante, porque es que si no es aislante yo no puedo definir este fibrado vectorial. Lo puedo ver de ver las bandas, yo no puedo ver esto sabiendo las energías. Aquí sabemos análisis funcional, del espectro yo no detecto nada, yo necesito los estados propios. Estos son invariantes de los estados propios que son invariantes de fase, no son invariantes del espectro. Por lo tanto, ver los dibujitos de energía no basta. Tengo que calcular unas fórmulas que dependen de los estados propios para poder entender qué es. Entonces, este es el primer material topológico que surgió, el material que no conduce en el interior, pero conduce en el borde. Y eso que se llama de que conduce en el borde es algo que los físicos denominan la correspondencia interior frontera, bulk boundary correspondence. Se las trataré de explicar en un segundo para que entendamos. Bulk boundary correspondence. Esto intuitivamente es muy simple, pero quiero que tengan la idea del bulk boundary correspondence. Entonces ahí va. No sé cómo decir bulk en español, si alguien me ayuda. Bulk. Tocar cómo dice bulk. ¿Bulto? ¿No es bulto? Un poco poético. Bulto frontera, bueno, vamos a decir bulto frontera, tienes razón. Listo, correspondence. Entonces, la idea es la siguiente. Y aquí quiero que lo vean en este universo, ¿no? Esta cosa en el fondo va a conducir en la frontera. Va a conducir en la frontera, mas no va a conducir en el interior. La idea que manejan, y es muy bonita intuitivamente, toca después revisar los detalles, pero intuitivamente es la siguiente. Yo tomo el material de estos que es un aislante. Entonces tomo mi material que es un aislante y digamos que tenía esta estructura atómica, un aislante, y lo pongo aquí, pero lo corto. No lo corto arbitrariamente, lo corto bien. Lo corto relativo al, no lo corto ahí chueco, lo trato de cortar relativo al látiz, al retículo. Y lo pongo en contacto con un material que no conduce nada. Este que está aquí es otro material, le estoy poniendo una simetría también. Y resulta que este de aquí de la derecha es un aislante. Fíjense, pedazo de metal y lo pongo en contacto con el aire. Así de sencillo. Un pedazo de metal y lo pongo en contacto con un pedazo de madera. Y me fijo qué pasa en la frontera. Entonces, lo que piensen que esto es del orden de 10 a la 26, ¿no? Esto es enano, esto es un nano, un micro enano. Y lo que hago es calculo el hamiltoniano y lo grafico y miro cómo se ve. Entonces, la caricatura que ponen los físicos, que es muy disidente, es que calculan aquí las energías del interior. Pero resulta que es aislante. Entonces, como es aislante, las bandas no se cruzan con el nivel de Fermi y se escribe así pictóricamente. Esto es solo un cartoon, no es un dibujito. No hay cruce energético, no es un metal. Pinto el aislante, la misma cosa, se supone que es un cartoon, se cruza así. Pero resulta que aquí tengo un invariante topológico, llámese como se llama. Aquí está, y lo voy a calcular, y le calculé la clase de Chern, y me dio 1. Y yo calculé ya la clase de Chern, pero ya no conduce nada, no hay nada. Mi clase de Chern es 0, mi número de Chern, como podemos ver. Y tienen que imaginarse que continuamente me voy calculando el hamiltoniano de izquierda a derecha. Y lo voy cambiando el hamiltoniano de izquierda a derecha. Claramente ese hamiltoniano va a ir cambiando las energías poquito a poco, en mis aproximaciones locales, si lo quieren ver. Y tiene que pasar de aquí, porque aquí tomo una celda acá, donde es totalmente así. Aquí llego una celda por acá, donde es así. Pero en el intermedio tomo una celda que tiene átomos del uno y átomos del otro. Todo este proceso es continuo. Y aquí viene el argumento, digamos, contrarrecíproco. Si no se cruzaran las energías en el proceso, el invariante tendría que ser el mismo.
porque los invariantes no cambian cuando no se cierran las energías. Entonces, repito, si yo me comienzo a mover y pinto otro hamiltoniano y el hamiltoniano siempre está abierto, el invariante tiene que ser el mismo. Los invariantes se quedan quietos bajo perturbaciones adiabáticas. No hay forma de que yo lo crea. Por lo tanto, como cambia el número, es que en el interior, en el borde, en algún momento tiene que haber un cruce energético. Esta explicación que toca, uno le puede dar de mil maneras, está diciendo, si usted pone un aislante topológico en contacto con un aislante trivial, en la frontera va a pasar algo. Y en la frontera tiene que conducir. ¿Y por qué tiene que conducir? Porque el invariante, que es un número entero, no puede saltar de 0 a 1, y para poder saltar, tiene que cambiar la topología del fibrado, lo cual quiere decir que tiene que haber un cruce energético para que no lo pueda definir. Esto es lo que los físicos llaman Bull Boundary Correspondence, y ese es el cartoon para explicar eso. Aquí hay una cosa rara en el hamiltoniano, afuera no la hay, por lo tanto en la fronterita tiene que haber conducción. No sé si leyeron sobre el computador Majorana 1 de IBM, ¿no? Procesador IBM. El procesador IBM está basado en una cosa que se llaman los Majorana. Es el computador cuántico basado en topología, digamos, basado en topología. ¿Qué quiere decir? En estados que están protegidos topológicamente, que no los dañan las perturbaciones externas porque están protegidos topológicamente. Los Majoranas son pequeñas nanocables, que en el interior son aislantes, pero que en su frontera conducen. Son aislantes topológicos unodimensionales que en la frontera, digamos que aquí no hay conducción, ¡pum!, hay conducción en la frontera, ¡pum! Entonces hay de dos tipos. Los Majoranas triviales que no conducen nada y los Majoranas no triviales que tienen conducción en los extremos. Y estos dos son distinguibles porque este conduce, este no conduce. Este es el 1, este es el 0, ¿no? Pero están a punto de retirar el artículo por tercera vez, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. La teoría es que toda esta historia hay unas cuasipartículas llamadas majoranas, como lo queramos ver, que sencillamente se comportan como un aislante topológico en materiales unidimensionales. Si fuera infinito sería un aislante, pero que apenas lo cortan de cierta manera, no hay que cortarlo en cualquier lado, se vuelven conductores. Como se vuelven conductores, conducen en los extremos. Y yo los detecto porque conducen. Estos no conducen. Estos son los ceros. Y yo los puedo manipular, no yo ellos, para prenderlos y apagarlos, poniéndoles cositas ahí, un pedacito más a la cadena de quitar, se le añade un pedacito, se vuelve conductor, se la quito, no sé cómo lo harán. Pero la teoría detrás es esa, es el mismo fenómeno. Son aislantes topológicos que conducen en las fronteras. Solo que ahí es unidimensional, son los Majorana. Aquí dice que así le llaman al chip Majorana 1. Tal cual, es que se le llaman así porque se basa en estas digamos, cuasipartículas que Majorana se inventó, que es una transformación lineal de los spines, de una forma, es como una partícula que tiene spin up y spin down al mismo tiempo, y tiene carga más y carga menos al mismo tiempo, o sea, tiene todo al mismo tiempo, o sea, no se le sabe la carga, no se le sabe el spin, es como indetectable. Pero es una cuasipartícula, esa es la solución de Majorana, digamos, a la ecuación de partículas. O sea, eso es una parte de esta teoría que nos estás explicando. Es como, aquí hice una propaganda. Aquí decidí trabajar con la IBM y dije, es que todo lo que estoy haciendo acá tiene una aplicación específica para el computador cuántico de IBM, y es que... Pero bueno, hay claro que el invariante topológico es trivial, 1. Y 2... No, el invariante no es topológico, es trivial, hay 2. Bueno, sí, pero que es muy sencillo de calcular. Claro, Z2, sí. El punto es que tiene que poderse prender y apagar. Es Z2, es súper trivial. No les dije acá, pero más adelante les muestro. Hay un invariante, esta es clase de Chern, que es un entero, pero el del siguiente nivel es un 1 o un 0. O lo tiene o no lo tiene. Eso es todo lo que es. Pero es que si lo tiene, conduce en la frontera. Sí, pero aquí es mucho más sencillo porque es unidimensional. Aquí es unidimensional, pero claramente tú sabes que no hay nada unidimensional. Se crece en una dimensión, pero tiene átomos en las 3 dimensiones que le da la estructura. Pero lo que es muy divertido aquí en este ejemplo es que corrieron el código, y el código donde detectan la significancia del quantum bit, está mal el código. O sea, que publicaron en Nature, ¿no? Bueno, claro, yo no estoy trabajando para IBM, yo solo estoy diciendo que yo vi en la presentación del Majorana. Quitando la propaganda,
Se me acabó el tiempo y no dije todo lo que tenía que decir. Pero entonces déjenme ponerles al menos un ejemplo de la clase de Chen para que lo vean, que se llama la ecuación de Dirac. Pero es muy divertido porque este artículo ya lo retiraron 2 veces. ¿Y esta es la tercera vez? Sí, que Está lo- en Nature. Y está bonito. En 2017, en 2017, ¿no? Y así como cada... Sí, lo que dicen, si ustedes van y miran el artículo que puso IBM en Nature, el artículo es siguiendo chiquito, miren el material suplementario, son 150 páginas. El material suplementario es todo el análisis del hamiltoniano del Majorana, de por qué se Y está hablando. 70 y tantos terabytes. No, esa es la parte computacional, que es un lado, pero hay un montón del artículo que es explicar el Majorana como cuasipartícula. Eso es lo que está detrás. Que yo no creo que eso esté mal. Lo que está mal es como el otro pedazo, la parte. Bueno, no, la experimental es que ellos dicen... Sí, la experimental y luego la... Sí. Me acabó el tiempo y miren todo lo que iba a decir. Bueno, la verdad, ahorita todo lo que has platicado, yo lo encuentro muy interesante. Déjame, cómo llego hasta el final. Bueno, entonces, esto hasta ahora, estos son los materiales que tienen una clase de Chern, y déjenme hablar de los siguientes, y solamente con eso. Estos que tienen una clase de Chern, claramente al tener una clase de Chern, quiere decir que tiene una información topológica asociada pues, a alguna dirección, se lo pueden imaginar, porque está el 1 y está el -1, ¿cierto? Hay un up y un down, si lo arregla la mano derecha. Pero resulta que estos materiales, aunque existen, no son naturales por ahí, no son fáciles de hacer, se hacen en laboratorio, se crean nanopartículas de eso. Pero hay otros materiales que son más naturales en la naturaleza, que sí existen y que tienen también unos invariantes que son más recientes, que son los otros invariantes aislantes topológicos de los que les quiero hablar. Déjenme modelarles esta cosa para que lo vean en acción. ¿Cómo se modelaría este hamiltoniano? Lo voy a escribir porque no he escrito yo un hamiltoniano, quiero que lo vean. Y cuando lo vean se dan cuenta. Entonces, este hamiltoniano, que lo voy a llamar el hamiltoniano asociado a la clase Chern, lo voy a escribir todo, no te me asusten, porque pues es una matrizota, pero no se preocupen. Lo voy a escribir así para que lo vean. Primero tengo una constante que yo defino, que es una constante que va a diagonal, y las interacciones de las partículas con sus vecinos iguales a ellas se ponen en el término diagonal. Entonces aquí va un coseno de kx y aquí va un coseno de ky. Eso lo mismo se pone en el otro lado, pero con signo negativo. ¿Listo? Estas son las interacciones de las partículas consigo mismas. ¿Cómo así consigo mismas? La interacción de esta con esta. Es como ella consigo misma, ¿cierto? Y luego están las interacciones de diagonales de las que son diferentes. Y esas aparecen como seno de kx más y seno de ky. Claramente hay que distinguir las matrices de Pauli, aquí metidas. Y tengo este hamiltoniano que lo ven, y si lo ven escritos, las coordenadas de mi toro son kx y ky, que son las de momento, esas son las coordenadas del toro, y es un dos-dimensional, solamente estoy entendiendo cuáles son las dos partículas que tengo en cuenta. Ustedes dirán, pero ¿por qué solo ponemos partículas? Si usted nos habló de 1000 partículas, porque si tengo mi retículo así, a la hora del T yo solo tengo esta partícula con esta, en diferentes formas, y esta partícula con esta partícula. Entonces solo hay dos. Solo que tengo que poner todas las interacciones. Cuando digo esta con esta, también está con la derecha, ¿no? Eso es lo que va acá. Izquierda, derecha, diagonal, diagonal. Entonces estoy modelando un material con solo dos átomos. Y repetido. Este hamiltoniano que ustedes ven ahí, que no parece nada, que no dice nada, ese hamiltoniano es el que tiene las clases de Chern. Entonces, primero, ¿cuál es la energía? Estos hamiltonianos están construidos para utilizar todas las propiedades hermosas de las matrices de Pauli. Es decir, en este caso, la energía no es más que calcularle el determinante y sacar la raíz cuadrada. En este caso es esta cosa al cuadrado menos esta cosa al cuadrado. Entonces las energías son la raíz cuadrada de m sub 0 más coseno de kx más coseno de ky. Y esas son las cosas hermosas que está gente más la norma de esto, que es seno de kx al cuadrado más seno de ky al cuadrado. Estas son mis energías, uno puede calcularlo, no hacer la lineal, calcula los valores propios y los valores propios de estos dos, sencillamente multiplique y multiplique, y se da uno cuenta, bueno, es este material un aislante. Para que el material sea un aislante es que la energía nunca es cero. Entonces voy y me digo, ¿cuándo es la energía cero? La energía cero cuando este es cero, cuando este es cero y cuando este es cero. Pero cuando estos dos son cero, pues más me vale que kx y ky sean igual a cero o pi. Pero si reemplazo 0 o pi aquí, esto me queda 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces yo calculo la energía y entonces me queda que la energía es, para que sea 0 necesito que m sub 0 sea que esto sume 0, o sea que m sub 0 más 1 más menos 1 sea igual a 0, y me doy cuenta que
m sub 0 en los valores menos 2, 0 y 2 no es aislante, pero en el resto de valores es aislante. Entonces, si m sub 0 no es 2, ni 0, ni menos 2, este hamiltoniano modela un aislante. ¿Por qué? Porque, como les digo, la energía nunca es 0. Por lo tanto, la banda de abajo queda negativa, la banda de arriba queda positiva. Aquí es aislante. Pero luego yo puedo tratar de calcularle la clase de Chern. Ahora, ¿cómo se le calcula la clase de Chern a esta cosa? Uno utiliza algo que se llama, y esto es, digamos, lo más impresionante que he aprendido yo con esta gente. Cuando no es topólogo algebraico, no tiende a no calcular nada, ¿no? Uno trata de todo transformarlo en un cálculo clásico, ¿no? Transforma hasta que le da algo que ya sabe. Bueno, esta cosa no se puede transformar así de fácilmente y toca calcular. Entonces, ¿qué quiere decir que toca calcular? Si ustedes miran cosenos, senos, derivadas, toca calcular lo que se llama la conexión de Berry. La conexión de Berry, notan que aquí solo hay un estado. Entonces, la conexión de Berry toman el estado que está negativo, le calculan el gradiente, lo acoplan con el estado y les da un vector de 3 componentes con derivadas. Esto es lo que se llama la conexión de Berry. Y una vez uno tiene la conexión de Berry, uno le saca el rotacional. Y el rotacional los físicos lo denotan así, tiene una sola banda en XY, es igual al rotacional de la conexión de Berry. Y eso es lo que yo integro. Esta es la curvatura de Berry. Y en este caso yo integro esta curvatura, entonces la conexión, los que estén tomando cursos con Jico puede que sepan de esto un poquito, pero desde el punto de vista de clases características. Y cuando yo integro esta cosa sobre el toro, divido sobre 2pi, integro esa curvatura con kx, ky. Esto exactamente es la clase hecha del fibrado asociado. Integrar la clase Chern es como llevarla contra la clase fundamental del toro, ¿no? Tal cual, perdón. Entonces aquí debía haber dicho, para que lo haga bien, como estoy usando la clase I. Es una clase de homología que pertenece a la H2 del toro con coeficientes enteros y la tengo que evaluar en la clase fundamental para que me dé un número entero. No lo estaba diciendo. Pero desde el otro punto de vista es que uno hace un cálculo. Claramente lo puede hacer, pero uno se da cuenta que esto es muy difícil. Entonces utiliza el teorema de Stokes. Lo que hace es que utiliza la conexión y hace la integral de línea de la conexión. Toma un camino, toma la integral de línea y salvo escoger un camino correcto, da esto y esto es más fácil de calcular. No, es muy fácil calcular computacionalmente integrales de línea. Es muy difícil calcular integrales de contenido. Si serían, porque estos son pedacitos, caminitos, facilitos. Entonces uno hace esto y computacionalmente le da, y tiene entonces un hamiltoniano que tiene una clase de Chern, pero se da uno cuenta que, y aquí viene el punto, que es muy importante en términos físicos, es que hay cambios de fase. Entonces lo escribo acá. Voy a poner el m sub 0. Aquí tengo menos 2, aquí tengo 0, aquí tengo 2. En estos sitios hay cruces energéticos, en estos sitios es un metal, pero es un metal que no es estable, claramente. Cuando yo calculo la clase de Chern, o el número de Chern, como lo queramos ver, me doy cuenta que aquí da 1, aquí da menos 1, aquí da 0 y aquí da 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos de un diagrama de fase? En un diagrama de fase, como lo escribirían los físicos, dirían, el material es aislante cuando la constante es menor que menos 2, aislante, aislante, y por aquí en la mitad, topological insulator. Y yo puedo, yo no, ellos físicos pueden manipular el m sub 0. ¿Dónde está el m sub 0? Este m sub 0 es manipulable. Se puede imaginar como que es un campo magnético interno. Entonces, digamos, aquí veo que Eduardo... Sí, la pregunta es qué pasa si pones un material con clase -1 pegado a un material con clase 1. Muy bien, eso se llaman los aislantes topológicos tridimensionales, porque me toca hacer un stack, como un sándwich. Entonces la clase de Chern da 0, como dice Eduardo, y como la clase total de Chern da 0, uno diría no tengo nada topológico, pero resulta que sí, tengo su segunda clase de Chern. La segunda clase de Chern da las bellezas de lo que sigue. Entonces tal cual. Entonces, ahora ya sabemos de hamiltoniano, ¿no? Ya más o menos hemos visto un hamiltoniano. Este es un bonito ejemplo de hamiltoniano. Y mañana en un examen de doctorado les dicen, dígame un fibrado vectorial que tenga clase Chern 1. ¡Tarán! ¿Y qué te...? Si no se usa esta frega, el de Hop, pero... Es que este está bonito. Muy bien. Hay unos signos ahí.
Ah, me faltó ese tiene que ser como Sí, ya, tiene que ser. No, eso sí está, eso está bien, solo este que tiene que ser. Pero ¿por qué da determinante al cuadrado? Porque la energía es la multiplicación de los valores propios. Pero ¿por qué? Ah, No, Cuando- ¿por qué se hacer menos por este? En la diagonal. todo es menos, porque un valor propio es positivo y otro valor propio es negativo, por lo tanto la multiplicación de los valores propios es negativa. Bueno, te digo. O sea, el determinante de esta matriz es negativo, porque un valor propio es positivo y el otro valor propio es negativo. Por eso es más menos. Este es el determinante. Esta es la raíz cuadrada del determinante. Sale negativo, ¿cierto? Pero es que hay aquí es La energía positivo, negativo, y se cambió el signo. Es que calculé las energías, no el determinante. El determinante es negativo, porque es la energía positiva por la energía negativa. Determinante de la matriz es mi energía positiva por mi energía negativa. Pero es que son iguales salvo el signo. La una es positiva, la otra es negativa. Y lo otro. Pregunta. Estoy diciendo mal. Bueno, yo estoy confundido. Muy bien, entonces no, lo que acaba de decir Eduardo es, esto es un material dos-dimensional, entonces imagínense como una hoja de papel. Así como escribiste fórmula de lo que está dentro de la raíz cuadrada, que debería ser el determinante, Sí, lo que está dentro de la raíz cuadrada claramente es positivo, no Sí. negativo. sí, por eso puse el menos ahora. Exacto, lo que metiste ahí en la raíz cuadrada. Dije algo mal, no es la raíz cuadrada del determinante, es la raíz cuadrada de menos el determinante. Porque estas positivas y negativas, entonces sacó la raíz menos del determinante y entonces me quedo con... Pero todavía hay un pequeño insignificante. absoluto. ¿Es cuál? Pero todavía hay un pequeño insignificante, Yo estoy que es que pusiste el signo, entonces tú querrías que No te quistes la matriz de Pauli sigma z, ¿no? lo que Sigma pasa es que lo que está escrito no es el determinante, pero ¿No? se entiende la idea. sí es el menos de la pregunta. Ahora sí. Hay un problema de un signo por ahí menor. Creo que mejor aquí. Pero Mañana le preguntamos a Egin. Déjenme entonces por lo menos darles solamente esta siguiente construcción que es la que está diciendo Eduardo. La siguiente construcción es, ok, entonces ya sabe que tiene un hamiltoniano que tiene una clase Chern 1, pero como dice Eduardo, bueno, ¿y qué pasa si pone un material de 1 con uno de menos 1? Entonces la suma total da 0. Es lo que se hace, y eso no es idea mía claramente, es idea de KNML. Lo que hacen es construir un sándwich de materiales donde el material 1D se va poniendo así como una cosa tridimensional, pero donde la clase Chern 1 aquí es 1 y la de este es menos 1 y la de este es 1 y la de este es menos 1. Entonces, conclusión, tengo un material que no tiene nada topológico porque cancelé la 1 con la menos 1. ¿Esto cómo se escribe? Esto se escribe como ese hamiltoniano que está ahí. Yo lo voy a escribir ahora, entonces escribo mi hamiltoniano de Chern aquí y aquí pongo el mismo hamiltoniano de Chern, pero lo conjugo para que me dé la opuesta. Y noten que hasta ahora es dos-dimensional, entonces sería como poner el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, y pongo mi hamiltoniano es 4×4, pero claramente uno lo ve y aquí no hay interacción entre capas. Y eso es pues, imposible, a no ser que las ponga lejísimas, que no hay interacción. Cuando ponga la interacción de capas, me toca aprender un material, me toca aprender, y ya la escribo. ¿Ven? Entonces consiste en que, voy a poner un poquito con unas letras más claras, entonces mi hamiltoniano se va a ver ahora así, m menos m a conjugado, y pongo el mismo acá, pero conjugado, a menos m, y lo que hago es que pongo en los términos diagonales un término c que ya les explico qué hace. Pero lo bonito de estas matrices de Pauli, las matrices que están basadas en las algebras de Clifford, es que sus determinantes son muy bonitos. ¿Quién viene siendo m? M es el mismo material que tenía antes, pero va a poner interacción, obviamente, entre las bandas de arriba y de abajo. Pues le pongo un término externo que quiere decir que no solo sabe su vecino de acá, su vecino de acá, su vecino, sino el de arriba. El A es lo que tenía, y lo dejo como seno de kx más y seno de ky. Y por último, el término externo es la interacción entre capas. Ahora tengo un hamiltoniano que es tridimensional. Este es un hamiltoniano tridimensional, lo voy a llamar de Landes topológicos, topológicos.
que es una construcción de una clase Chern, una clase Chern, una clase Chern, una clase Chern, una clase Chern. Resulta que este Hamiltoniano que está aquí escrito, cuando uno va y lo mira, nuevamente no es invento mío, es un Hamiltoniano que tiene nombre propio porque unas personas se lo inventaron, se llama Bernedict Young, el BHZ Hamiltoniano, está modelando una suma de materiales y resulta que tiene una propiedad también topológica este Hamiltoniano, que es que conduce en la superficie, ustedes cogen ese material tridimensional y lo cortan si quieren, conduce, pero ¿qué es lo que conduce? Porque por un lado conduce para un lado y por el otro lado conduce para el otro. Es como que no conduce al final, pero sí tiene corrientes spines. Entonces, cuando el spin up corre a la derecha, el spin down corre a la izquierda. Entonces, este material tiene una propiedad muy curiosa, tengo que poner así tridimensional, es que los spin ups corren para un lado y los spin downs corren para el otro. Entonces, la corriente total en el borde es cero, no tiene corriente total. La corriente en el borde es igual a cero, pero la corriente spin es diferente a cero. Claro, lo que está detrás es que está churn up haciéndole así y churn down haciéndole así y cuando va para el otro lado. No lo dije, pero este Hamiltoniano, nuevamente ustedes le calculan el determinante, le calculan las energías, y la energía es únicamente cero cuando este valor n sub 0 es menos 3, menos 1. Lo pongo aquí, si n sub 0 es igual a menos 3, menos 1, 1, 3. De resto es aislante. Entonces, esto solamente aquí es metálico, de resto es aislante. Entonces, obviamente nos toma un valor diferente de esos valores, ¿no? Para que sea. Y hay ¿cuántas fases? Tantas como 1, 2, 3, 4, 5 fases del material. Y sean similares a esas de allá. Bueno, resulta que cuando uno calcula las fases, entonces uno pone el material, pone los m ceros, y con eso ya voy a terminar para que puedan mañana ver la charla de Higinio. Este material es aislante aquí, aislante por acá. Y aquí en el interior pasan unas cosas curiosas que se vuelve aislante topológico acá. En cierta manera es como clase Chern 1 y clase Chern menos 1 para abajo. Pues de aquí, o sea, ya trato de explicarles. Aquí es aislante topológico, aquí es aislante topológico. Y aquí es una cosa que no se ha podido clasificar bien qué es porque nadie nunca lo ha modelado, no hay ningún material que tenga esta propiedad. Pero yo lo voy a llamar como double aislante topológico. ¿Y qué es lo que está detrás? Estos materiales de aquí tienen la propiedad de que el invariante topológico que los define se llama el invariante de Chern-Simons. El invariante detrás que determina esta cosa de acá se llama el invariante de Chern-Simons del fibrado. Y el invariante de Chern-Simons del fibrado es un número que pertenece a los reales partido de los enteros. El invariante de Chern-Simons es como la antiderivada de la segunda clase de Chern. Entonces voy a poner aquí segunda clase de Chern, pero la segunda clase de Chern, ustedes piensan, la segunda clase de Chern debería vivir en H4 de T3 con coeficientes enteros, pero H4 de T3 es 0 porque esto es 4-dimensional, esto es 3-dimensional, esto es la clase de Chern, la clase de Chern 2 es 0. Entonces uno dice, sí, es 0, pero tiene una clase secundaria atrás que descubrieron Chern y Simons hace muchos años, y esa clase secundaria no es 0. Y en este caso, porque hay una cosa que hay tan reversal, hay dos valores, y estos son que es R partido Z, a la hora de solo dos valores. Es 1, 0 o 1 medio. Entonces esto es a la hora de o es 0 o es 1 medio. Si es 0 no es nada, y si es 1 medio es un topological insulator. Para terminar, entonces, no dije nada, como dijo Ernesto, que iba a hablar de categoría equivalente magnética, no lo mencioné, pero lo que quiero que se den cuenta para mañana la clase de Higinio es que todas estas cosas que yo marco aquí como valores, como clases de Chern, son invariantes que existen en algún lado. Entonces, claramente, estas clases de Chern, ¿dónde viven? En la clase de Hico nos mostraron que eso está en K0, DT2, reducido, si lo queremos ver, ahí hay una clase de Chern, esto da 3 veces Z, pero aquí está este animalito, está acá. No sé si lo vieron con ¿esta cosa dónde está? Este animalito, lo van a ver mañana, ojalá con Higinio, que al menos mencione esto. ¿Esto dónde vive? Vive en la K-teoría real 4 de una cosa que yo pongo números y letras, pero ya les explico qué representa. Y esto significa que está en KR7, y KR7 es
lo mismo que KR1, que es lo mismo que el grupo fundamental de BO, que es Z2. Entonces, a la hora de la hora uno tiene que jugar con, tome el hamiltoniano, mire qué propiedades tiene, métalo en el grupo de categoría apropiado, es lo que mañana dijimos. Si ese grupo de categoría apropiado llega a tener algún invariante interesante, automáticamente hay materiales que tienen una propiedad topológica. Pero no es obvio que yo me siente en mi casa y calcule un ejemplo y me da Z2 y burra. Bueno, hay que crear un material que tenga esa simetría y que además el hamiltoniano local modele esta cosa. Entonces, cuando deseo hablar de detección y no le da detección, cuando un físico le habla a uno y uno dice, burra, yo tengo un invariante topológico, pues ellos dicen, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el hamiltoniano que lo modela? Y si uno no provee un hamiltoniano real, así escrito en coordenadas, que dé el invariante, para ellos es el vacío, porque si no tiene cómo modelarlo, es igual que no exista, ¿no? Suena raro. La matemática de la física es que si algo no se modela, no existe. Pero, En psicológico. Pero, entonces, para terminar, porque ayer algo es solo sí, ¿no? no, eso sí, solo sí. Es decir, si existe una... cuando uno saca un cálculo topológico, habla de... Y nuevamente, invertir el problema para producir una ecuación diferencial que tiene ese invariante topológico, con suerte uno puede hacerlo. Ernesto tiene toda la razón. Hay gente en física de materia condensada que se dedica a crear hamiltonianos. O sea, ese es su... Si le preguntas qué hace, yo creo hamiltonianos. Es un arte. Porque noten que no es trivial crear matrices 4x4, 8x8, que tengan unas simetrías apropiadas, que se parezcan a algo y que además modelen una cosa. Eso no es fácil. Yo les pinté unos hamiltonianos porque ya llevamos muchos años distinguiendo los que son como las piedras angulares. Pero si no son de estos y uno quiere construir uno, hay una forma a fuerza bruta, ¿no? Uno tiene ahí un montón de variables, 16, supone que toma la aproximación lineal, entonces pone puros valores lineales y a fuerza bruta busca, pero eso a nadie le gusta porque no modela nada real. Uno espera algo que sea coherente con un cristal. Ernesto tiene toda la razón. Que existe un invariante no quiere decir que yo lo pueda modelar con un material real que exista. Para eso tengo que primero crear el hamiltoniano para que el físico me crea que hay posibilidades de modelar un material así. Si yo no puedo crear el hamiltoniano, es como si no existiera nada, porque no sirve de nada pasar de estas cosas abstractas. Ustedes son matemáticos, entonces no se les hace abstracto. Pero piensen en alguien que nunca ha visto nada de invariantes topológicos en su vida y uno pone unas letras así, una K, una R, un 7, un Z2. Eso es etéreo, gaseosa. Deme un hamiltoniano, deme una integral que yo calcule en mi computador y que más me vale me dé un medio. Y si me da 0.38, no sirve. Tiene que dar un medio, con 10 a la menos 8 de verdad. O si no, no sirve. O sea, noten que de qué son maravillosos los invariantes topológicos, de qué dan. Uno calcula la clase de Chern computacionalmente y da 1, no da 0.93. Si da 0.93 no sirve. Tiene que dar 1 con 10 a la menos 8. Entonces, construir unos aplicativos que den no es tan fácil y segundo, implica que los hamiltonianos son coherentes, correctos, simples, que utilizan la estructura de las matrices de Pauli o las matrices de Pauli generalizadas para que los determinantes sean simples y no se mezclen las fases. Y luego implica, siguiente fase, que es la que vuelve a alguien famoso, cree un material. Créelo. Hágalo en la cocina, caliente tungsteno con bromo y enfríelo y clávele un campo magnético y ahí muera y si le da oro porque puede tener un material. Entonces, con eso quiero terminar para invitarlos mañana a la presentación de Higinio, que les va a hablar de esas letras misteriosas. No sé si va a mencionar hamiltoniano, pero prometí a Higinio que no iba a mencionar nada de la tesis. Es decir, nada, no le iba a quitar importancia a su tesis. Así que les agradezco mucho por... Como yo lo veo, parece un problema inverso, pero claramente la motivación es más fuerte para darle más peso, que me parece muy buena. Sin embargo, no sé si ustedes van a mostrar alguna aplicación en el trabajo que van a presentar o solamente... No, la aplicación no llegué, porque porque es difícil. no, es que
noten esto, en el proceso de dar charlas de este tema, nunca quedo contento, porque si hago una charla como les gusta a los físicos, en matemáticas se quedan puros como dibujos, es como un dibujo animado, uno no entendió nada porque no expliqué nada. Uno pone solo diagramas de energía, uno solo pone dibujos. Y ya lo hice aquí hace un año y yo no quedé contento con lo que hice porque hablé de dibujos, de materiales, de hamiltonianos, de espaguetis. Yo sentí que no era el sitio apropiado para hablar de eso. A mí me gustó esa. Yo no digo que son divertidas porque están llenas de dibujos, ¿cierto? Son más agradables que seguir letras. Pero siento yo que cuando uno pone hamiltonianos así y no dura ni 30 segundos el hamiltoniano en el tablero 4x4, nadie entiende nada. Se vuelve como que le pase uno por encima resultados. Entonces decidí esta vez, a diferencia, irme al corazón de lo que está detrás, así no haya llegado a una de las aplicaciones que ya tiene Higinio en su tesis, un cálculo específico, un hamiltoniano específico, que es un artículo que publicamos recientemente, que calculamos un grupo de categoría con Hico, nos dio un Z2, pero hay que construir el hamiltoniano, lo construimos con un colega físico, y ese es un altermagnet no trivial, que es un hamiltoniano, que es como una clase de Chern así, pero la otra está torcida así, para que quede así, para que tenga una simetría extraña y los spines, no haya regla de Kramer y los spines se sepan. Pero quería que, como son muchos estudiantes, quería que vieran por qué el curso de Hico importa. Porque la categoría otra vez está de moda, si no parezca, en términos físicos, y qué es lo que está detrás. Aquí tenemos a Bernardo, que también sabe un montón de otra versión de tantas de cómo se estudian estos estados de la materia condensada, sabe muy bien la teoría homotópica. Esta es la más aplicada al material. No cambié de dimensión más de 3, no hice nada que fuera genérico, me puse a hacer cálculos explícitos de cosas clase Chern 1, 2, no llegué a 3, ni 4, ni 5, porque así es como están haciendo la materia condensada. Lo que quería vender. Pero hay todo un universo de estas ideas son generales. Yo puedo hacerlo en todas las dimensiones y puede extrapolar, puede ver qué le está diciendo eso. Bernardo es experto en eso. Las ideas de cortar hamiltonianos a cierto estilo, bloques específicos, han trabajado en eso. Pero esta es la parte como más mundana en el término físico. Quiero acercarme a los físicos tanto como pueda, y no tanto acercarme a los demás. Estás demostrando que lo que hacen los físicos sí sirve para algo. Ya lo que hacemos nosotros. Señor, sí. Rápido. Ahorita que se puso de moda en física, ¿cómo le llaman los cristales temporales? En que tomas un cristal, lo excitas y ves oscilaciones sostenidas. ¿Has visto eso? ¿O se puede sacar eso a partir de esto? Supongo que sí, pero sí, no sé cómo. No, fíjate, sencillamente supongo que el tiempo no es tiempo y que es otra coordenada, como dijiste, oscilatorias repetidas también es circular, entonces el toro es 4-dimensional y los invariantes asociados a eso, el primero es la clase Chern 2, ahí sí hay una clase Chern 2 de verdad. Okay. Y tienes el acoplamiento campo eléctrico, campo magnético, que es la clase Chern, entonces qué tanta del campo magnético va en el campo eléctrico, y lo puedes calcular explícito, o sea, en cierta manera es el siguiente nivel, donde el tiempo es la variable siguiente que es periodo. Y sale todo hermosísimo, entonces todo lo que hicieron en teoría de cuerdas hace 30 años se trae así como en bulto, y sale lindísimo. Pero claramente eso es otro nivel porque tienes que tener un cristal excitado temporalmente para que tenga esas clases características. También todo viene cuantizado para que salga la segunda clase Chern. Y ahí te fijas en la clase de Chern-Simons en el tiempo, cómo cambia. Si la clase de Chern-Simons cambia, es porque tienes una clase de Chern 2. Es como lo mismo, pero no hay que trivializar. Es como la misma idea otra vez, pero en 4 dimensiones. Es chévere porque puedes aplicar todo lo que sabemos de 4 dimensiones. No, ahí no me metí. Sí, aparecen las cosas patológicas. No, pero no es nada patológico, eso de cristales es totalmente usual y normal porque tú puedes poner campos de vibración en el cristal y te lo pone a vibrar. Bru, 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 bru. Entonces el cristal va cambiando de estructura cíclicamente. O sea, tú solo lo pones con una excitación externa. Entonces ahorita es el bru, 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 pero es bru. que aparezcan oscilaciones sostenidas. Pues las oscilaciones sostenidas están en el entorno ya, ¿no? O sea, ya las tienes. Tú tomas un cristal, lo excitas con un campo eléctrico constante, digamos, le pones energía, pero constante, y empieza a oscilar. Y se queda, en algunos casos. Te queda oscilando. Sí, se queda, pero se queda porque supongo que se queda en un gap energético y para poder cambiar de fase tiene que cruzar la energía y no tiene suficiente energía para cruzar la fase, entonces se queda quieto, se queda ahí. No.
Se mueve. Sí, sí. Cuando digo que se queda quieto, se queda en la misma oscilación y debería disipar energía, ¿no? Sí, la oscilación está topológicamente protegida. Esto que quieres decir tú, pues. Algún se va a parar, obviamente si no se puede, oscilación infinita, ¿no? Pero No, sí se puede. pues, Es lo que han encontrado en física, Sí. por eso es algo te lo creo infinita de nuestras vidas, pero no infinita. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes? Pero tienes razón, lo que está detrás, creo yo, hay un gap en la excitación, ya está el gap y no hay energía suficiente para cerrarlo y por lo tanto no puedes cambiar la clase Chern, entonces se quedó pegado ahí. Sí, que oscilando. Se quedó oscilando. Claro, uno lo ve oscilando, pero él lo ve como algo Es que normal. ingenuamente pareciera que viola la segunda ley de la termodinámica, Sí, pero no puedes extraer información porque está topológicamente protegida. ese es el punto, apenas lo perturbas, está No, topológicamente. pero esto no tiene energía constante. Es el electricista. Sí, pero todo como el Majorana también, Sí. está topológicamente protegido, pero si yo hago cosas chiquitas que no le cierre el gap, lo detecto. Tengo que asegurarme de no cerrarle el gap. Ah, ya entendí, ya entendí. O sea, si lo tratas de perturbar, le cierras el gap y se para. Entonces tienes que, con En algo este caso es al revés. minimal Para que energéticamente. se abre. Sí, o sea, no lo puedes perturbar para que se cierre, sino tienes que dejarlo ahí que el gap, entonces lo perturbas un poquito, no cambió, perfecto, y lo detectas. Así Sí, ya es. entendí. Pero bueno, la Majorana no lo han podido hacer. Bueno, la idea de Majorana es que es una nanopartícula así, unidimensional y que tiene, conduce en los extremos, no en el interior. Esa es la idea, y que hay dos estados, el apagado y el prendido, digamos, el no conduce y el sí conduce. Ahora, lo estoy haciendo grande, ¿no? Pero eso es nanopartículas, ¿no? Nanocables. Yo no sé cómo pitos los ponen a andar, pero esa es la idea de atrás. Es un aislante topológico que hace que, ¿por qué es valioso? Porque como es protegido, tiene un gap grande, las excitaciones externas no lo cambian. Si son chiquitas, ¿no? Eso es lo bueno del Majorana, que es la diferencia de los otros computadores cuánticos, que toca mirar la decoherencia, qué está pasando y el ruido. Este no hay ruido, este no es problema de ruido. Por eso es que apuestaron a esa, porque está bloqueado. Pero dice Ernesto que ya está mal, seguramente. Bueno, Pero la quinta, la cuarta, la vencida. la tercera. Bien, más. ¿Alguna otra pregunta? Yo me hago clausura. ¿Alguna otra pregunta? Antes de terminar, a las 11 de la mañana, mañana en el, Auditorio. aquí, Auditorio José. en el auditorio, José va a sustentar su tesis doctoral y están supuestamente, creo, ¿no? Está abierto. Sí, Todo el mundo está invitado. Es público. De hecho, todo el mundo está invitado. Ya mandaron la invitación. Para que lo vayan a sustentar mañana. Excelente, muchas gracias a todos. Cada vez que ya